Pues el tema que os propongo hoy para reflexionar, el fluido cósmico o fluido universal. Este no es un concepto físico, sino metafísico. Es decir, es un concepto que no lo vamos a poder experimentar con microscopios, con telescopios o con aparatos complicados de laboratorio. Pero sin embargo, podemos deducir su existencia gracias a los efectos que el fluido produce en el mundo material, aplicando pues el método filosófico, la razón y la duda, siempre la duda, porque es la forma de avanzar. Hay que dudar de todo para poder avanzar, ¿vale? Por eso nos permite ir más allá de la ciencia, y por eso hablamos de metafísica. Metafísica es más allá de la física, ¿vale? Entonces, gracias a ello podemos indagar en cuestiones complicadas a las que la ciencia no llega del todo, o llega con dificultad, o no puede llegar, como puede ser el origen del universo, el origen de la vida, o ciertas manifestaciones, como puede ser la intuición, la mediunidad, la inspiración mismamente. Para nosotros, su existencia la reconocemos gracias a la revelación espiritista, contenida, pues, en primer lugar, en los libros de la codificación de Allan Kardec, pero también en todas las obras complementarias que, bueno, pues nos han llegado gracias a médiums de la talla, entre otros muchos, de Francisco Cándido Xavier o de Ivaldo Pereira Franco, por citar quizá los más conocidos. Y como os decía, la comprensión nos puede permitir entender difíciles conceptos, pues ya os digo, el origen de la vida, del universo, la ley del progreso, o más cotidianamente, incluso la mediumnidad. Muchas veces la mediumnidad se puede entender gracias a la existencia del fluido cósmico o los pases energéticos que acabáis de recibir en el cuarto de pases. Y de ahí que forme parte de la doctrina espiritista tal como la estudiamos en esta casa. A los que seáis fans del universo Star Wars, seguro que ya habéis identificado este fotograma. Y además es facilito, porque es de las primeras películas que se estrenó pues allá a finales de los años 70, que luego resultó que era la cuarta parte de la segunda trilogía. Bueno, un jaleo que no veas, porque el universo Star Wars es así. Pero en aquel momento, los que teníamos 7, 8 años, pues alucinamos. O sea, pues nos pareció la ciencia ficción llevada al extremo, pero a la vez como de una forma muy, muy familiar. Y entonces, pues efectivamente, es un fotograma de la primera película que se estrenó y que a mí me gusta especialmente porque refleja con palabras actuales el camino del héroe, el camino mitológico del héroe, que ya conocíamos a lo mejor de otras historias como puede ser la de Ulises, la de Heracles, el Vellocino de Oro, también muchos profetas bíblicos siguen el camino del héroe, o héroes de caballeros de las novelas de caballería de la Edad Media. Y quizá ya en términos actuales, pues por ejemplo en Matrix, la película Matrix, que a todos nos apasiona también, pues es la historia de Neo, o aquí pues la de Luke Skywalker. Y siempre es el mismo camino. Alguien que puede ser como tú o como yo, que en principio lleva una vida anodina, normal, cotidiana, pues hay un momento en el que surge en su vida algo que le provoca una crisis, la que sea, ¿no? Y a partir de ahí empieza a buscar, a preguntarse, a evolucionar. Y se encuentra con el maestro que le orienta, no le dice cuál es la decisión que tiene que tomar, sino que sencillamente se la expone. Y llega un momento en el que tiene que tomar una decisión. Eso, por ejemplo, en Matrix se ve claramente, pastilla roja o pastilla azul. ¿Cuál decido? Bueno, normalmente esa decisión pasa por seguir con su vida cotidiana, la que sea, o dedicarse a una causa superior, que puede ser dedicarse a hacer el bien o normalmente hacer la vida más agradable a los demás de la forma que sea. Que puede ser combatiendo contra los imperiales en la Guerra de las Galaxias o puede ser pues, de otra manera, ¿no? Sencillamente dedicándose a los demás. Y este ciclo del héroe, la mitología del héroe, probablemente os sea muy, muy familiar, porque cualquiera de vosotros o vosotras que haya tomado una decisión de seguir un camino espiritual, el que sea, no tiene por qué ser el espiritismo, el que sea, se va a ver reconocido en el camino del héroe. Habrá un momento donde, en principio por casualidad, luego se verá que es por causalidad, tiene que tomar una decisión que le lleva a evolucionar, entra en crisis, se pregunta, tiene que aprender, etc. Y este fotograma en concreto me gusta también por una de las palabras, una frase que dice el maestro, Obi-Wan Kenobi, que le revela algo al héroe sobre la fuerza, que es un concepto importante en todo el universo Star Wars. Dice: la fuerza es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes, nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia.
Bueno, son palabras que en ese momento lo dice. Bien, luego sigue su particular camino del héroe y más adelante, en la segunda parte, en el Imperio contraataca, creo que es, se encuentra con otro maestro aún más evolucionado, el maestro Yoda. ¿Recordáis? El pequeñito que era de color verde, con las orejas puntiagudas, muy gracioso, porque ponía los verbos al final de las frases y, bueno, muy entrañable, ¿no? Y le dice: nuestra aliada es la fuerza y es un poderoso aliado. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea a todos y nos une, luminosos seres somos. No esta materia bruta. ¿Os suena? Está diciendo cosas muy importantes, ¿eh? Debes sentir la fuerza a tu alrededor, aquí entre tú y yo, y el árbol y la roca, incluso entre la tierra y esa nave espacial, le dice Yoda. Bueno, pues estas palabras me han servido un poco de introducción, porque vamos a ver un concepto que, si no es exactamente igual a la fuerza que habla el universo Star Wars, es bastante parecido, es análogo, y nos puede servir pues para introducir este tema. De hecho, todo el universo Star Wars está inspirado en muchas religiones del planeta, en filosofías, etcétera. Yo me atrevería a decir que tiene elementos del espiritismo, aunque tampoco me atrevo yo a decirlo categóricamente, porque el director no lo ha reconocido. Entonces, ¿para qué voy yo a tirarme por la ventana si no es así? Pero tiene puntos muy interesantes que nos resulta próximos, ¿no? Bien, el tema del fluido cósmico, también llamado fluido universal. Por cierto, aprovecho ahora para decir, normalmente entre nosotros hablamos del fluido cósmico universal, es decir, nombre, primer apellido y segundo apellido, pero en realidad es redundante, porque cósmico y universal es prácticamente similar, es lo mismo. Es como cuando uno dice la persona humana, pues me queda un poco redicho, porque toda persona es humana, por definición, y todo humano es persona, por definición también. Entonces decir la persona humana queda un poco, en fin, repetitivo. Pues lo mismo con fluido cósmico universal. Lo más apropiado sería decir o fluido cósmico o fluido universal, lo que queráis. Pero ya os digo que vais a ver muchos artículos por ahí, si empezáis a indagar o queréis profundizar en el tema, donde vais a ver que viene con los dos apellidos. Bien, pues entonces os decía que este tema, el fluido cósmico, aunque no coincide exactamente, ya os adelantaba, con la definición de fuerza del universo Star Wars, sí es verdad que forma parte de la doctrina espiritista, ya que nos ha llegado por la revelación de los espíritus. ¿Vale? Es un poco como lo consideramos, ¿no? Aunque a partir de ahí nos hagamos preguntas a ver hasta dónde podamos llegar. Y es por eso que se cita con frecuencia en la codificación, fundamentalmente en la Génesis, un poquito en el libro de los espíritus, pero sobre todo en la Génesis. Y luego, especialmente en este libro, que os recomiendo. Os he dejado esta diapositiva por si alguien en casa pues quiere abundar en el tema o quiere leer más cosas, etc. Evolución en dos mundos. No es un libro fácil. Hay que leer despacito y casi en cada frase te tienes que parar a reflexionar. No es fácil, pero bueno, más que con diccionario, al final terminas confrontando con tu vida. Y entonces sí es verdad que se puede complicar un poco, pero muy interesante, ¿no? Es un libro, por cierto, que está psicografiado por dos mediums, por Chico Xavier y también por Waldo Vieira, y fue dictado por el espíritu de André Luis. Bien. Bueno, pues se trata, entonces, nos dicen en cualquiera de los libros, que se trata de un fluido de naturaleza quinta esenciada. Vaya palabreja, ¿eh? Es decir, que está a mitad de camino entre la materia y el espíritu, que no es propiamente un fluido material, pero tampoco es propiamente un fluido espiritual, sino que tiene capacidad de adaptarse según el mundo de que se trate, espiritual o material. Por eso, de una forma, puesto que no tenemos vocabulario suficiente, utilizamos esta palabra, de naturaleza quinta esenciada. Y no es fácil comprenderlo, ¿eh? Es decir, yo no sé si también muchas veces con nuestra mente, con nuestra capacidad en esta encarnación, tenemos la capacidad de comprender esto a la perfección. Pero yo lo expongo y vamos a ver hasta dónde podamos llegar. Como dato curioso, vamos a ver que no es una ocurrencia del espiritismo, sino que lo vamos a encontrar, este concepto, en muchísimas religiones a lo largo y ancho del planeta, en muchas escuelas espirituales y en muchas escuelas filosóficas, con otro nombre, a lo mejor con otros matices, pero que está presente, con lo cual eso nos hace sospechar de que hay algo más que una ocurrencia que pueden tener los espiritistas, que para rellenar la conferencia de un viernes empiezan a hablar aquí del fluido cósmico. Bueno, pues no, está a lo largo y ancho del planeta con otros nombres. Vale. Y como ya os adelantaba antes, para nosotros es importante porque nos va a ayudar a comprender
pues cómo se interacciona, cómo se relacionan dos dimensiones tan distintas como es la dimensión material y la dimensión espiritual. Y quizá por eso está presente en tantas religiones, desde la cristiana original hasta la wicana, hasta el propio Reiki, a lo mejor en el chamanismo, en el druidismo, por todas partes.